Hola lectores, ¿qué tal? Como veis, no vengo con la reseña de Casa Desolada de Dickens, que es lo que tocaba, porque he tenido un problema técnico con mi ordenador y me han desaparecido todas mis carpetas de Cumbres Clásicas con todo el material. Y bueno, la informática me lo ha recuperado más o menos, he perdido cosas, todavía estoy en ello y entre los documentos que al principio había perdido era la reseña de Casa Desolada. He recuperado el texto, pero tenía unas fotos con la descripción en el título y claro, se han perdido los títulos también de todos los archivos, con lo cual he perdido qué era cada foto y lo estoy buscando otra vez. Pero bueno, ya más o menos me he recuperado del susto y bueno, voy a poder seguir como pueda. Y la reseña de Casa Desolada será el siguiente vídeo y hoy os traigo un resumen de lecturas del segundo trimestre del año que también tocaba. Ha habido de todo. Ha habido dos catástrofes muy grandes, no, tres catástrofes. Lo que pasa es que una tiene su qué. Y luego ha habido libros que me han encantado. Voy a hablar de 12 lecturas bastante diferentes porque hay relatos, hay novela, hay abandono, etc. Y voy a empezar por la última novela que he terminado, que ha sido la que más me ha gustado y que he estado 3 meses leyéndola y que no es otra que Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit de Charles Dickens, que como veis es un señor tocho, tiene unas 900 páginas. Y yo tenía muchísimo miedo porque siempre asociaba este libro con el de Nicholas Nickleby, que es otro Dickens que tengo pendiente, y me habían hablado bastante negativamente de este Dickens. Me habían dicho que era muy pesado, muy largo, que se acababa por cabezonería, pero que no te aportaba pues lo que hubiera debido ser. Y yo tenía miedo de que fuera así. Lo he leído con lectora empedernida, que ella sí que ha leído el otro y le costó mucho, y pensábamos, ay Dios, a ver qué pasa. Nos ha encantado, lo hemos disfrutado muchísimo y lo tenemos bien alto en el top de Dickens. Es una novela de estas que os digo grandes, de Dickens y de despliegue masivo de tramas y personajes. No es como Oliver Twist, Grandes Esperanzas, David Copperfield, que son las novelas normales dentro de la obra de Charles Dickens, que son más fáciles de leer en el sentido de que son como cualquier otra novela de la época. Esto es una novela grande, no es tan grande como Casa Desolada, pero es un libro que es mejor leerlo despacio y disfrutarlo. Yo lo he disfrutado muchísimo porque es que me encantaba leerlo despacio, porque es que hasta releía párrafos enteros de lo buenos que son. ¿De qué va esta novela? Esta novela no tiene protagonista único, aunque el título sea Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, porque además hay dos Martins, hay un abuelo y un nieto. Y el abuelo está obsesionado, es un abuelo adinerado, está obsesionado con que el dinero corrompe a la gente. Y siempre dice que las tumbas de los ricos inician todos los pleitos del mundo y que los parientes se matan por el dinero y que es mejor no tenerlo y no darlo. Con lo cual él ha decidido que no va a dar un duro a nadie de su familia y claro, todos sus parientes están revolucionados como cuervos porque ellos quieren su parte y esto dará pie a una serie de historias y el joven Martin, el nieto, pues tendrá una serie de vivencias, ¿no? Pero yo no diría que el protagonista es el nieto, aunque lo pueda parecer, porque en realidad creo que tenemos dos historias de aprendizaje, tanto del abuelo como del nieto. Y yo creo que si sumáramos las páginas del libro, no son protagonistas. Hay otros personajes que acaban cobrando incluso más peso que ellos y que acaban apareciendo más. Como por ejemplo el villano de esta novela, que es fantástico, que es el señor Pecksniff. ¿Qué haríamos sin el señor Pecksniff? Es que de verdad es glorioso, tiene partes gloriosas. Pero es que hay muchísimos más personajes, como el bueno de Tom Pinch, que casi que acaba alcanzando el protagonismo. Es un personaje al estilo de Joe, de Grandes Esperanzas, esos personajes que te roban el corazón para siempre, tan buenos, tan excesivamente buenos. También tenemos a la señora Gamp, que es inolvidable. La señora Gamp, una señora que se dedica, tiene dos oficios, es comadrona y es enfermera, supuestamente, porque ya os digo que no ejerce las tareas como tal, ella solo piensa en ella misma, es un ser egoísta e injusto y frío y frívolo, es divertidísimo.
Hay una parte también en Estados Unidos. Charles Dickens reflejó en esta novela el mal sabor de boca que le había dejado su visita a América y pone absolutamente verdes a los norteamericanos, los pone de sucios, maleducados, que comen, vamos, como animales, pero es que, bueno, los deja a ras de suelo y suscitó muchas críticas y mucha frialdad por parte de los americanos, hasta el punto de que en esta edición se incluye un posfacio que él incluyó en la novela a partir de 1850, si no me equivoco, diciendo que allí lo habían tratado maravillosamente y que eran personas muy generosas y tal. Pero yo creo que eso lo hizo más por educación que por otra cosa. Yo no creo que su primera impresión cambiara tanto, aunque eso no significa que fueran mala gente, pero es que los pone de gritones, de que venden los periódicos a gritos en medio de la calle, contando las desventuras y los trapos sucios y las intimidades de todo el mundo. Claro, imaginaos eso en la Inglaterra victoriana, es impensable. Que solo piensan en hacer dinero, que solo leen la sección de economía de los periódicos, que solo piensan en hacer dólares, que no tienen cultura. Bueno, o sea, los deja, pero vamos, yo creo que es irrecuperable la imagen que da de ellos y tiene pasajes divertidísimos. Creo que es una de las novelas más divertidas de Charles Dickens y claro, pertenece a la primera etapa del autor, que él tenía mucho más humor en el inicio, después también, pero Casa Desolada ya es una novela, por ejemplo, un poco más madura y oscura. Esta novela, aunque no es su primera novela y se nota, para mí está en el auge de sus facultades, de su talento. Está absolutamente desbocado, es brillante. No es una novela tan controlada como Casa Desolada, que desde que la he leído he entendido que es su novela más perfecta, más medida, mejor construida. Dickens muchas veces peca de esto, de que él iba escribiendo, no tenía un control claro sobre la novela en conjunto. En esta tampoco, pero no está descontrolada tampoco, está bien y de verdad se disfruta una locura porque es que brilla de una manera tremenda. Se nota que se lo pasó bien escribiéndola y que su imaginación estaba en lo más alto. A ver qué tal cuando lea el Nicholas Nickleby, me da un poco de miedo porque además es también bastante largo. Tiene estas 700 páginas y es una edición muy comprimida, pesa un montón, ya os contaré. Luego leí otro Dickens que fue una catástrofe, pero catástrofe, que no es otra que los cuentos titulados Para leer al anochecer, historias de fantasmas. Lo tenía todo para gustarme muchísimo. Lo tenía todo, es una edición preciosa, una cubierta preciosa, un título precioso. Es Dickens. Y pensaba, bueno, él que a veces se va de madre, quizá en los cuentos pues es más comedido, ¿no? Yo lo estaba leyendo y os lo digo de verdad, desde el primer cuento a mí esto no me enganchaba de ninguna manera. No me apetecía leer el libro. Una cosa muy rara, para mí además, en Dickens. Bueno, lo fui leyendo a trompicones y es que cuando colgué la reseña en Instagram pensaba, ay Dios, porque es tan fuerte lo que dije en la reseña, que ahora os lo cuento, que yo pensaba, me van a llover piedras, pero bueno, es que es lo que a mí me ha parecido. No sabéis el alivio cuando todo el mundo en masa me respondió, me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo son dos cosas. Primero, que no te ha gustado y segundo, que has tenido una sensación muy extraña de que eran cuentos desordenados en su narración. Dickens desordenado en su narración, que no se entendían, que no los seguías bien. Hay cuentos que son un despropósito. El de la casa encantada, que además es un cuento muy largo. Es que me preguntaríais de qué va, resúmelo, y es que no sabría cómo resumíroslo. Me perdí en la trama, no tenía ningún tipo de sentido lo que estaba pasando, era una paranoia, pero no de decir estoy leyendo a Eta Hoffmann, que de por sí es confuso y paranoico, no, es otra cosa. Algo no funcionaba aquí, hasta el punto de que yo cuando los leía pensaba, María, ¿serás tú que estás mal? ¿Pasa algo? ¿Tienes una mala época? Cuando todo el mundo respondió así, digo, vale, no soy yo. O sea, estos cuentos no funcionan. Y solo hubo dos personas que me dijeron que sí que les habían gustado y ahora no sé si eran las dos o solo era una, pero al menos una de ellas me dijo que lo había leído en una edición de Alianza.
Que no sea la traducción. Yo no quiero hablar de lo que no sé cuál es la otra edición, no la he leído, pero esto no funciona de ninguna manera. Y he tenido sensación muy desalentadora, una desazón de qué está pasando, es Dickens. Salvo alguna historia pequeña, muy corta, yo no los puedo recomendar, Es que, no sé, llego a la conclusión de que quizá Dickens pues era muy buen novelista, pero quizá no era tan buen cuentista. Me suena que tengo un volumen titulado La señora Lee Repair, de Alba, que tiene varios cuentos de varios autores, entre ellos de Dickens. De hecho, el título el autor pone que es Dickens, pero hay varias autoras. Está Elizabeth Gaskell, creo, y Amelia Edwards y tal. No recuerdo nada malo de esas historias, pero eran historias domésticas, que son más tipo Dickens, no eran historias de fantasmas. Igual por eso funcionaban mejor. Pero no. Es que ni siquiera uno que se titula El guardavías, que tiene mucho nombre, ni siquiera ese me llamó. Y lo que es la historia, el argumento está bien. Pero estaba contada de tal manera que yo pensaba, es que no te estoy entendiendo, no te estoy siguiendo bien. Una cosa muy extraña. Para cuentos de fantasmas de esa época, yo os recomiendo Los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Este volumen de Alba lo leí hace un par de años. Está súper bien, súper bien. O sea, se lee súper bien, se entienden muy bien las historias. Tiene unos cuentos mejores que otros, obviamente, pero bueno, los que están menos bien están bien. Y los mejores son La bruja Lois, La rama torcida y sobre todo La mujer gris, que es un gran cuento, un gran cuento. Ya sabéis que Elizabeth Gaskell era muy amiga de Charles Dickens y aquí le gana pero por goleada. Después leí una novela muy corta de Robert Louis Stevenson que es Historia de una mentira. Vaya torta me pegué. Es nada, es cortísimo, es una historia de un chico y una chica que se conocen y que él había conocido anteriormente al padre de ella, que es un jetas, y no le dice la verdad, no le dice cómo es su padre de verdad. Ella hace muchos años que no lo ve y luego se descubre. Y bueno, por eso es la historia de una mentira. No lo disfruté nada. Me pasó algo parecido como con el Dickens de relatos. Algo pasaba aquí y entonces me iluminé, porque además hay algún fragmento que os puse en Instagram que es un desastre, que digo, esto está mal traducido, para que yo me dé cuenta de eso, que soy bastante desastre, no soy de detectar ese tipo de cosas, tiene que estar muy mal. Y os puse dos fragmentos de este y de otra traducción y os dije, ¿cuál es la buena? El 95% la acertasteis. Porque claro, cuando acabé de leer este desastre me dije, Dios mío María, pero si tú tienes los cuentos completos de Stevenson en esta edición preciosa de Mondadori, y efectivamente Historia de una mentira está aquí, traducido por Miguel Temprano García, que es el mismo traductor del Martin Chuzzlewit de Dickens que os acabo de enseñar, que es una traducción que fluye, vamos, como un torrente. Busqué ese párrafo aquí, en Historia de una mentira, traducido por Miguel Temprano García. Bueno, es otra cosa, es la traducción. Lo que me ha fallado es la traducción. Me sabe mal, no crucifiquéis una editorial por eso. Esta editorial Belvedere tiene, por ejemplo, una de las mejores traducciones de la novela del retrato de Dorian Gray no censurada, traducida por Miguel Ángel Pérez Pérez, que sabéis que era un grandísimo traductor fallecido bastante recientemente. Pero esta no funciona, entonces me tengo que leer los cuentos completos de Dickens. Son cuentos y novelas cortas, ya sabéis que la diferencia a veces es muy fina. Y volveré a leerme Historia de una mentira y a ver qué me parece, porque de verdad que era una cosa muy extraña. Luego leí otra novela de Stevenson y me resarcí de esta catástrofe. Leí Secuestrado, que es una novela de aventuras, y aquí sí que detecté por fin el estilo que yo recordaba del autor de cuando leí La isla del tesoro y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un autor con una prosa muy calculada, muy sencilla, muy concisa, muy precisa. No lo que había leído ahí. Es una novela de 1886, no es tan buena como La isla del tesoro, pero está muy muy bien. Stevenson era muy viajero, tanto por gusto como por la enfermedad respiratoria que tuvo casi toda su vida, y por eso le gustaban mucho las novelas de aventuras y los lugares exóticos, ¿no?
Y aquí nos habla de un joven huérfano, David Belfort, en Escocia, que va a visitar a su tío, al que no conoce, para entregarle una carta de su difunto padre, en el que supuestamente el padre pues, le recomienda que ayude a su hijo, ¿no?, económicamente. Pero el tío es todo un personaje, es una persona huraña y desconfiada y malvada, que se querrá quitar de encima a su nieto con unos métodos un poco drásticos. Por eso se llama Secuestrado. Y entonces tenemos una parte de aventuras en el mar y una parte de aventuras en las tierras altas escocesas. El inicio es buenísimo, es espectacular, es el puro estilo Stevenson. La segunda mitad a mí se me hizo un poco larga, un poco repetitiva. Toda la novela es de aventuras, pero en la segunda mitad hay una serie de escenas que para mí, aunque todo es de aventuras y ya se entiende, es un poco repetitivo, cosa que no me pasó en la parte del mar, pero es muy chula, lo vais a pasar muy bien. Se sitúa en el siglo XVIII, es una época de turbulencias políticas y el protagonista se encontrará a un proscrito, Alan Beck, del que se hará muy amigo, tiene una relación de amistad muy curiosa. Y es una historia de amistad y lealtad que os va a gustar mucho, y tiene una segunda parte que se titula Catriona, que aún no he leído. De este autor quiero leer, que aún lo tengo pendiente, La flecha negra, que si no me equivoco se sitúa en la Guerra de las Dos Rosas, sí, supongo que es por lo que pone en la cubierta, la Guerra de las Dos Rosas, que es una época que me gusta mucho. Si alguien la ha leído, por favor, que me lo deje abajo en los comentarios. Después leí la que ha sido una de las grandes sorpresas y gratas sorpresas del año, que ha sido Lady Ludlow de Elizabeth Gaskell. Ya sabéis que quiero hacer un vídeo de iniciación a esta autora victoriana y que lo he leído ya casi todo. Y estuve mirando en las bibliotecas si me faltaba algo y me encontré con este Lady Ludlow. Y yo pensé que sería una novelita menor, tipo La casa del páramo o La prima Phyllis, que son novelas muy menores de la autora. Si las habéis leído, están en Alba Minus. Son novelas pues bastante pobres, sobre todo La prima Phyllis a mí me pareció muy pobre, y La casa del páramo tiene un final un poco que todo el mundo se queda un poco así de qué decepción. Y yo pensaba que sería por el estilo. Es una novela más grande, tipo ya 300 páginas o más. ¡Qué sorpresón! Es buenísima, pero buenísima. Yo ya he hecho mi aviso a quien me ha parecido adecuado para que publique esto, por favor. Y desde aquí os recomiendo que no la busquéis en la edición que yo la leí, porque seguramente va a salir otra edición. Yo de vosotros me esperaría, porque de verdad que os va a encantar. Es una novela además muy original. Es una novela dentro de otra, digamos, hay varias voces narrativas, hay hasta 3 o 4 voces narrativas en caja de muñecas, y la historia base es una mujer de alrededor del año 1800, una gran señora inglesa, pues que tiene los valores del siglo XVIII, y todo ha cambiado con la Revolución Francesa. Aunque a Inglaterra no le afecta tanto como al resto de Europa, pues también le llegan cosas, le llegan cambios. Y esta señora vive anclada en el pasado y es un personaje muy curioso, porque ves que es buena persona y la quieres, pero choca con sus familiares, con sus criados, y se desarrollan una serie de historias muy bonitas, al más puro estilo Elizabeth Gaskell, con mucho fondo, y muchas veces al final lo que vemos es a personajes que eran muy tajantes, cómo acaban modificando su actitud por generosidad y por cariño hacia otros. Sabéis que Elizabeth Gaskell tiene un fondo muy generoso. En sus novelas ella era una gran samaritana en su vida real, hacía mucho trabajo social con su esposo, que era un reverendo, y eso se nota mucho. Para que os hagáis una idea, Lady Ludlow sería una novela que encaja en esas obras de la autora que son más intimistas y más costumbristas, tipo Cranford. De hecho, yo estaba leyendo la novela y pensaba, yo esta señora la conozco, Lady Ludlow, por cómo me la definían, esta señora con terror a las novedades y a los cambios. Pensaba yo de qué conozco a esta señora, y además es que la veía físicamente, digo, yo la he visto en la tele a esta señora, y al final me di cuenta, buscando información y tal, de que en la serie Cranford de la BBC están incluidas las historias de Lady Ludlow, precisamente porque son así de ese tipo, local,
costumbrista y tal, entrañables, con personajes gruñones de buen corazón. Es precioso, de verdad. Y además hay una subtrama que ocupa muchas páginas, apasionante, sobre una historia de amor entre dos jóvenes que se sitúa durante el terror en la Revolución Francesa y que tiene un brío. Esas páginas tienen una brillantez y son tan trepidantes que te recuerdan al Conde de Montecristo, a Balzac en sus mejores momentos. Es una parte gloriosa, de verdad. Esperaos y comprárosla cuando toque, que os va a encantar. De verdad, me sorprende, creo que es una de las mejores obras de Elizabeth Gaskell. Después releí una grandísima novela que hacía más de 20 años que había leído y que no es otra que El retrato de Dorian Gray, pero la leí en 2 ediciones. Leí la edición de Valdemar que yo ya había leído, que es la edición censurada de la novela de Oscar Wilde, y la edición del Reino de Cordelia, que es no censurada. Sabéis que Oscar Wilde, cuando publicó esta novela, pues hubo un escándalo porque tiene tintes homosexuales, entre otras cosas, y fue derrotado por su sociedad y tuvo que hacer tuvo que censurarse a sí mismo. Y esto es lo que siempre se confunde la gente: la edición inicial tiene 13 capítulos, que es los que tiene El Reino de Cordelia, mientras que la edición censurada tiene 20. Lo que hizo Oscar Wilde fue diluir la trama, hacer algunas modificaciones de párrafos, pero sobre todo ampliar capítulos para modificar un poco el tono de la novela. Estoy preparando un vídeo sobre esta dicotomía y voy a explicaros muy bien cuáles son los cambios que hizo, que ya veréis que convierten el libro en otra cosa. Y yo ahora mismo todavía no tengo claro cuál me gusta más, porque la mayoría de gente me había comentado que era mejor la versión censurada, porque al ampliarse ganaba detalles, ganaba profundidad. Yo ahora no lo tengo más claro, porque esos cambios también promueven otras cosas, pero bueno, ya lo hablaremos en el vídeo. El caso es que es una de las mejores novelas que he leído nunca, en originalidad, en narrativa. Tiene esas frases maravillosas de Oscar Wilde que hacen que todo el libro sea una especie de obra de arte, que más que leer parece que estés viendo una obra de arte. Tiene frases muy ingeniosas, tiene personajazos, es una obra inolvidable, pero ya hablaremos de ella en la reseña. Vamos a por mi tercer batacazo, que lo abandoné temporalmente y me da mucha vergüenza, pero es lo que hay. Y no es otro que Los demonios de Dostoyevsky. A ver, yo empecé la lectura conjunta con Marta, de No Solo Clásicos, y Jan, de Trotalibros, que es la tercera o la cuarta lectura conjunta que hacemos. ¿Y qué le pasó? Que yo estaba leyendo el Martin Chuzzlewit a la vez, Dos Alba Mayor a la vez. Entonces, primero me sentí desbordada, ¿de acuerdo? Por leer Dos Alba Mayor a la vez, porque tengo muy poquito tiempo. Son libros que no te puedes llevar a ningún sitio. Y por ahí me dio un poco de crisis en mi ya de por sí agobiada vida por falta de tiempo. Pero es que aparte, ¿qué me pasó? Que las comparaciones son odiosas. Y claro, el estilo de Dickens no tiene nada que ver con el de Dostoyevsky. Y ya lo comenté en Instagram, pero me ha pasado que cuando he estado leyendo el Martin Chuzzlewit, que he estado 3 meses leyéndolo, es tan bueno. La narrativa, el estilo de Dickens es tan expresivo, con unas metáforas, con unos recursos, con unos personajes, con una belleza narrativa, que es que todo ha palidecido a su lado. Y me he dado cuenta de que estoy intoxicada por Dickens. Y que es mejor que, después de haber acabado el Martin, que hace pocos días que lo acabé, que esté una temporada sin leerlo, porque es que me está destrozando mis lecturas, porque lo otro deja de gustarme. Y creo que a Los demonios le pasó eso, sobre todo porque, como muy bien me dijo Marta, el estilo de Dostoyevsky es más tosco. No tiene belleza narrativa. Dostoyevsky destaca por otras cosas, porque el contexto de la trama, la época que refleja, que es la época segunda mitad del 19, cuando ya se ha suprimido la esclavitud de los siervos, hay muchas cosas que me interesaron del libro, el contexto, la profundidad de personajes, eso sí. Pero yo iba leyendo el libro y pensaba, ¿pero por qué me lo expone todo de forma tan extraña y complicada? No me fluía el libro. No tenía el virtuosismo narrativo que tiene Dickens y el contraste fue fatal.
y me dije que me estaba destrozando el libro, llevaba ya 200 y pico de páginas y me convencieron de dejarlo porque me estaba cogiendo un poco de depresión y todo, de qué estoy haciendo aquí. Y lo he dejado, no para no retomarlo, lo voy a retomar, pero primero voy a hacer caso a la gente y voy a leer primero Pobre Gente, que es un libro que leí cuando tenía 12 años y no entendí nada, ni recuerdo nada. Y creo que es una buena manera de seguir con Dostoyevsky. Ya sabéis que yo he leído novelas menores de él, como Noches Blancas, bueno, menores, breves, tanto como menores quizá no es la palabra, bueno, quizá en comparación con las grandes sí, pero Noches Blancas es un gran libro. Una historia desagradable. También leí Crimen y Castigo, pero hace demasiados años. Y me han dicho que lea El Jugador, que ya lo tenía por eso, y sobre todo un seguidor me dijo, que eso me llegó, que lea Humillados y Ofendidos, porque me ha dicho que es su obra más dickensiana. Claro, a mí eso, digo, eso es lo que a mí me interesa, que este además es bastante largo. Tiene 500 páginas en Alianza, seguramente es más largo, y que luego ya retome Los demonios, relea Crimen y Castigo y vuelva a los demonios. A ver si esta vez no me doy el batacazo, porque me ha sabido muy mal, la verdad. Después leí La gota de sangre y otros cuentos policíacos de Emilia Pardo Bazán, que ya sabéis que estoy enganchada a los cuentos de esta autora española decimonónica y me han gustado muchísimos. Algunos no los leí porque eran repetidos de otras ediciones que yo he leído. Ya sabéis que Emilia tenía cuentos de temáticas muy diferentes y hay volúmenes de agrupación muy variopintos. Y según cuál escoges, pues hay algunos repetidos, ¿no? Porque encajan en varias temáticas. Y bueno, me han encantado. El de La gota de sangre es muy curioso, es bastante diferente de lo que podríais imaginar en narrativa policíaca. A mí me ha gustado el enfoque, tiene un enfoque muy particular y los he disfrutado muchísimo. Después leí también El arte de escribir de Robert Louis Stevenson, que es un ensayo. De hecho, Stevenson empezó escribiendo ensayo, que parece que es algo que a veces desconocemos. Que me ha gustado mucho. Quizá no es un libro para leer así. Yo lo he leído a modo informativo, quizá no es para leer tranquilamente por placer, sino buscando información. Dice cosas muy interesantes de la escritura, como por ejemplo, algo que yo comparto totalmente, que es que no hay que pensar cuando lees las novelas, quiero decir, la literatura no es para pensarla, sino para sentirla. Y él te dice que no hay que descubrir los engranajes que hay debajo de la narrativa, porque ver los engranajes desnudos te rompe el hechizo, no vale la pena. Lo que es bueno es disfrutar del efecto que esos engranajes producen. Y ahora entiendo por qué escribía tan bien. Me había olvidado de otra hecatombe que tuve este trimestre, es que he tenido muchas. Esta fue con el autor argentino Esteban Echeverría, un autor de primera mitad del siglo XIX, que pertenecía al grupo intelectual del 37 y que introdujo el romanticismo en su país. Era un autor muy preocupado por su realidad nacional, ¿no? Por las turbulencias políticas. Y leí El matadero, que es narrativa, y La cautiva, que es poesía. Y no es que no me hayan gustado, es que me han parecido muy pobres y me han decepcionado. Yo creía que serían una cumbre de la narrativa, bueno, de la literatura argentina, y no me lo han parecido en absoluto. El matadero es un cuento simbólico y de expresión romántica que lo que muestra es las guerras civiles que hubo entre el bando unitario y el bando federalista en Argentina, cuando el país no era un todo, sino que había una serie de provincias unidas del Río de la Plata. Entonces el poder está en mano de los federalistas, manda Juan Manuel de Rosas desde Buenos Aires, y lo que muestra Echeverría es que hay un poder autoritario. Entonces lo que vemos es un matadero, el eje del cuento es un matadero real que simboliza la opresión de ese gobierno, que sería muy arbitrario y muy sangriento y muy sádico. Entonces los unitarios, los que luchan contra ese gobierno, los rebeldes, serían muy dignos, tendrían muchísima entereza y se vería como de forma simbólica cuando matan a las reses en el matadero de forma salvaje, hay escenas muy truculentas, pues ese sería el maltrato sobre los rebeldes, sobre los unitarios. Y el tono es tan sangriento y tan bestia que recuerda un poco, es tan exagerado, que recuerda al Cándido de Voltaire, que si lo habéis leído tiene un tono un poco cómico, aunque lo que cuenta son auténticas salvajadas.
Entonces es un texto muy costumbrista, muy local, es apasionado, tiene cosas bonitas, sobre todo el inicio tiene inscripciones muy bonitas, pero a mí me ha parecido un panfleto político, me ha parecido demasiado exagerado teniendo en cuenta que es romanticismo, pero me ha parecido tan estereotipado, incluso tan burdo, que no me ha convencido en absoluto. Me ha parecido que destilaba un odio un poco irracional ya. Entonces he llegado a la conclusión de que la importancia de este cuento del matadero radica más en que se le considera el primer cuento hispanoamericano y que de algún modo marca la literatura del país posterior. Es una especie de texto fundacional y también como introductor del romanticismo, que por otra cosa no es una obra maravillosa, no está mal, tiene fuerza, pero no llega a lo que debería ser una obra cumbre. Algo parecido me ha pasado con La cautiva, que es un poema épico, con un estilo muy libre y también tiene un tono romántico, que narra cómo los nativos americanos raptan a un soldado y a su mujer. Entonces es bonito, no está mal, pero de nuevo me parece muy exagerado y sobre todo no me gusta nada la perspectiva que da de los nativos americanos como auténticos salvajes, pero modo exagerado, ¿eh? Se supone que es un texto reivindicativo, entonces creo que esta exageración, aunque él tuviera esa perspectiva, la forma tan exagerada en la que lo hace, para mí le resta valor al objetivo del texto. ¿Cómo vas a tener credibilidad si eres tan bestia en algunos aspectos y tan tópico? Insisto, no es que estén mal las obras, pero no esperéis la gran obra del siglo XIX porque no lo es. Es más por lo importante que fue en su momento, no porque la obra sea una maravilla. Y por último, para cerrar el trimestre, escuché el audiocuento de turno en mi canal favorito, El desván de los cuentos perdidos, y escuché La cara amarilla de Sir Arthur Conan Doyle, que me gustó muchísimo, pero que no os voy a destripar porque es que son tan cortitos que no vale la pena ni daros el planteamiento. Y eso ha sido todo por hoy. Como veis, ha habido una de cal y otra de arena, pero bueno, en conjunto estoy contenta porque además he descubierto cosas. Y nos vemos lo antes que pueda con la reseña de Casa Desolada, que no va a ser una mega reseña de estas tipo Cumbres Borrascosas, va a ser algo más comedido. Y hasta entonces, leed mucho.